goles y personajes, el fútbol chileno sigue escribiendo cada fin de semana su historia, una que deja momentos únicos para los hinchas, torneos épicos y jugadores que dejaron su huella en la memoria futbolera. Nos vamos a encontrar con un arquero campeón en Colo-Colo, campeón en la quiebra, hizo una gran carrera y pese a ser portero, hizo también goles. Eduardo Lobos, te quiero ver. Ahí ya veo a nuestro protagonista. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿De tiempo? Gusto verte. ¿Todo bien? Todo bien, espectacular. Qué bueno, qué bueno. Oye, estábamos recordando nosotros, revisando un poco tu historia. Lo decíamos al comienzo. Tienes goles. En tu estadística aparecen goles y eres arquero. ¿Cómo fue ese gol por la selección chilena donde fuiste nominado al arco y terminaste de delantero? Sí, fue maravilloso. Yo siempre digo que una tremenda experiencia porque es algo distinto a lo que uno hace habitualmente, que atajar. Para mí en ese Sudamericano Sub-20 no me tocó jugar mucho, jugó más Johnny Herrera. Y llegamos a la instancia del último partido de grupo para clasificar al hexagonal para ir al Mundial. Y necesitábamos clasificar por lo menos ganar ese partido para pasar al hexagonal. Y bueno, se dio que Bolivia íbamos ganando 2-1, teníamos suspendido, teníamos expulsado, habíamos 2 jugadores de campo en la banca y más yo que estaba de arquero más jugador, simplemente por si se daba la situación. Lo había hablado con el Negro Pinto, con Héctor Pinto, de que si pasaba algo estaba la posibilidad de poder entrar, pero un ratito. Entonces se da la posibilidad de que, bueno, estaban jugando en altura, íbamos ganando 2-1, Bolivia no estaba atacando, no estaba complicando, y viene Héctor y me dice los últimos 10 minutos que iba a entrar de jugador por Jesús Villanueva. Defíneme el partido, te. Entonces, no, me dice que ellos estaban complicándonos con centro, con pelotazos, me dice lo único que quiero es que presiones esos 10 minutitos. Y en presionar tiene que ver con cosas distintas, porque mis movimientos en el arco son distintos, los entrenamientos, los trabajos son distintos, son más anaeróbicos que aeróbicos. Entonces, entre los 2 primeros minutos, corrí para allá, para acá, ahogadísimo, muerto, ya estaba, y quedaban 8 minutos ahí, más descuento, así que... Y ahí tuve la fortuna porque Seba Pardo me dio un pase en profundidad y entré solo y pudimos hacer ese gol que nos dio la tranquilidad también para clasificar al hexagonal, después clasificamos al Mundial. Así que fue una tremenda experiencia porque no es, si no me equivoco, eso quedó en la historia como era el primer jugador o primer arquero que se vestía de entrada de jugador a un Sudamericano Sub-20 y además que había hecho un gol. Así que una linda experiencia y que se recuerda siempre también, así que es lindo también. ¿Cómo es ese momento? Porque eres arquero, tú estás preparado para atajar goles, bueno, te toca recibir obviamente, pero hacer goles distintos. ¿Cómo le recordás? ¿Qué hiciste? ¿A quién abrazaste? ¿Qué te decían los compañeros? Es difícil, primero porque no tenía camiseta de jugador de campo. ¿Verdad? ¿Cómo lo hiciste? Pescamos la camiseta de Gino Reyes, que era el lateral derecho, que tenía el número 2, le pusimos un 1, porque yo tenía la 12 con una tela. Ya me quedaba, afortunadamente estaba más delgado, entonces me quedaba más apretada. Ya me veía largo con esa camiseta. Y segundo, como no está el hábito de hacer goles, de celebrar tampoco, entonces la celebración fue malísima, no sabía qué hacer, empecé a mover los brazos, iba para allá, venía para acá, me abracé con mis compañeros, hasta el día de hoy me molestan cada vez que sale el gol con la celebración, hasta mi hijo me dice, oye, la celebración fea que hiciste cuando muestran el gol, pero no, la sensación es única, uno ahí un poco se pone en la piel de los jugadores que hacen goles, porque además fue un gol importante que se recuerda, entonces eso es lindo. ¿Estás jugando en el Colo-Colo todos los tiempos? Jugamos todos los lunes. Todos los lunes trato de ir, hay veces que no puedo. Aparte mi hijo va a jugar la sub-11, así que ahí aprovecho de llevarlo y aprovecho de participar también. Y estamos también en la etapa final de la gira centenaria, así que ahí me entretengo jugando un poco. Colo-Colo, Rusia, selección, historia. ¿Vamos a conversar un ratito? Vamos, encantadísimo. Vamos. Desde sus primeros pasos en Curicó, Eduardo supo que sería arquero. Su talento y profesionalismo lo llevaron a temprana edad a Colo-Colo, el equipo que marcó su carrera y del cual es hoy un histórico. Ganó el título en la quiebra, hito emblemático que más tarde le permitió consolidar su carrera en Chile y el extranjero.
Eduardo Lobos, oye, gracias por estar con nosotros aquí desde el Whitham Petra, atendidos por supuesto por Malaquita Restaurant, que nos recibe siempre. Muchas gracias por venir, ¿eh? Es lo primero. No, Agradecerte. gracias a ustedes por la invitación, de verdad que es un placer estar acá y siempre es grato poder conversar de fútbol, así que gracias por esta invitación nueva. Oye, Eduardo, decíamos nosotros al inicio, campeón con Colo-Colo, eres muy colocolino, tienes un título del que vamos a hablar, seguro que es de los más importantes del cacique, ¿no? Pero me dijeron por ahí que eras fans de Pato Toledo, arquero insignia de Católica, pero también de la selección chilena. Sí, yo no diría fans, era muy simpatizante del Pato porque a mí, en mi inicio, a mí me simpatizaba Católica en algún momento de pequeño. Mira, Y esto tiene que ver porque, bueno, estaba en una academia de Curicó y esa academia tenía como un convenio con Católica, ya. entonces mandaban jugadores a probar allá. Y en una de esas fui yo a probar y ahí me gustaba un poco, pero bueno, después ya esa historia cambió porque después llega Colo-Colo y todo lo que uno va generando, lo que genera el club te va transmitiendo, traspasando toda esa pasión por el club. Pero sí me encantaba, por ejemplo, hasta el año 91 el Pato, esa flexibilidad o plasticidad que tenía para jugar, esa elegancia, cómo cortaba los centros. Yo diría que hasta el año 91, hasta esa Copa América fatiga que tuvo el Pato, para mí era uno de los mejores arqueros que había a nivel nacional y a nivel de Sudamérica. No, yo no diría mi ídolo, sí me gustaba mucho cómo jugaba y lo que transmitía y lo que representaba en algún momento. Oye, Eduardo, comenzamos, hablábamos un poco de esta admiración por Pato Toledo, ¿cierto? Que era la simpatía por la Católica. ¿En qué parte del camino tú te haces colocolino? Porque eres colocolino. Eh, Ah, por ir por el Colo. Sí, sí. Cuando me fui a Colo-Colo, cuando se dio la posibilidad de irme a Colo-Colo con 12 años, si no me equivoco, esto fue el fin del 94, inicio del 95, y lo que te empiezan a transmitir toda la gente que está dentro, los entrenadores, eh, lo que significa estar en Colo-Colo, lo que es Colo-Colo, lo que uno tiene que dejar de lado para estar ahí, para dedicarse a eso 100%, desde ahí uno inmediatamente ya empieza a adquirir ese sentimiento. Y después, bueno, con el tiempo, da hincha, pasión por el club, vivir el momento, uno de los momentos más tristes del club en cuanto institucional, estructura del club, que es la quiebra, también te hace mucho más hincha de ello porque y jugaste una opción o nos jugamos una opción de poder salvar al club deportivamente y te hace involucrarte con la gente, te hace involucrarte con todo para poder salvar la institución. Y eso uno también, yo después se lo transmito a mi hijo, y día mi hijo está a sus 11, y tiene esa misma pasión, ya hincha del club, ya tiene 11 años de los 8 que hincha, entonces cuando va entendiendo también es eso, pero sí, hoy día yo diría que en 94 en adelante hincha total del club. ¿Qué es ser del Colo? Que ser del Colo es pasión, popular, bien entendido en la palabra, es ser empático con la gente que se sacrifica por comprar una entrada, eh, es un poco vivir desde la esencia más, no sé si la palabra es más pueblerino o no, pero más con menos recursos y, Ya. y sacrificio. Y entonces, para mí eso es pasión por volcarse en algo que aunque no tenga los recursos, y muchas veces no tengo, la familia no tiene para comprar un pan, no tiene para comprar o su comida, pero preferir ir a ver al club más popular y tiene que ver con eso, tiene que ver con sacrificar cosas por estar con el club. Vámonos a tu historia, vámonos a ese Eduardo. ¿Alguna vez fuiste pequeño? Sí, y un pelo. Ay, con pelo, claro. ¿Cómo era de niño Eduardo? Naces en Curicó, tortas Sí, curicanas, me imagino, muchas a la hora de 11. ¿Cómo era Eduardo Lobo, el curicano de sí, niño? nacido en Curicó. Tranquilo, siempre he sido muy tranquilo, siempre he sido muy dedicado a lo que hago. Si voy por algún objetivo, trato de dedicarme 100% a ello, apasionado por lo que hago. Así que de ahí un poco nació esa idea de ir a la Academia Juventud 2000, de donde salieron muchos jugadores de la época. Salió Raúl Muñoz, Claudio Maldonado, los hermanos Álvarez, Lucho Díaz, el Pato Ormazábal, Chester Maldonado. Entonces desde ahí nace un poco esa historia y esa pasión también por jugar fútbol. Pero sí, muy tranquilo, nacido en Curicó, criado en Curicó, así que en ese aspecto
Esa es un poco mi historia. ¿Cuándo empezaste tú a jugar fútbol o te diste cuenta que ibas para el fútbol? O sea, yo empecé a los 7 años que me llevó mi madre con mi hermana, me llevaron porque Samuel Reyes, que era el profesor y dueño y director de la academia, era amigo de mi hermana y me llevaron a entrenar. Yo esta historia la he contado, este es la segunda vez. Yo llegué el primer día con buzo y con camisa, el botón apretado acá, a entrenar y con zapatillas. ¿Con camisa? Con camisa. ¿Te faltó la corbata? Me faltó la corbata. Entonces Samuel me dice, ¿y ya esta persona traía a entrenar con camisa? De ahí empezamos a entrenar porque entrenábamos en el Estadio de la Granja, donde está el rodeo. Espérate, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasaron polera? No, nada, entrené con camisa el primer día. No. Si no sabía cómo era el tema. Entonces, ¿Y zapatillas? y zapatillas, Ah, ya. un pantalón de buzo y la camisa, y sin guantes, sin nada. Entonces ahí Samuel me puso al arco, una canchita que estaba al lado donde estaba el rodeo, y no, los primeros entrenamientos eran una locura, porque no había jugado nunca al arco, me escondía detrás del palo cuando iba la pelota al arco. Ah. Entonces fue un aprendizaje eso. Ya después, 2 años después, ya empecé a aprender, me empezó a gustar, me empecé a involucrar más en los entrenamientos, no faltaba en los entrenamientos, con lluvia, entrenábamos en cancha de tierra con piedra, me iba en bicicleta lloviendo de mi casa, y de ahí empezó como toda esa pasión por jugar. Así que ahí me empezó un poco a gustar el arco. Yo no jugué en otra posición que no sea el arco, entonces me empezó a gustar. Aunque me escondía detrás del palo, buscaba la forma después y seguí creciendo, seguí evolucionando. Y ahí después ya esa pasión ya no se terminó nunca por el tema del arco. Oye, y en algún momento tú te das cuenta que esto era en serio, porque, claro, te escondías primero detrás del palo, después empezaste a salir un poco más, me imagino que ya te empezaste a familiarizar, te empezó a gustar. ¿Cuándo te das cuenta que te gustaba como para ser futbolista y hacer la carrera que terminaste haciendo? O sea, siempre uno tiene la ilusión y las ganas de poder llegar a ser profesional. Uno nacido en Curicó o jugando en Curicó tiene menos expectativas porque cuesta mucho más salir. Claro. Eh, Esta Academia de Juventud 2000 hacía todos los años un futbolito, un mundialito, perdón, internacional en enero en el Estadio La Granja. Entonces iba Católica, iba Colo-Colo, iba Tahuicha Aguilera, iban equipos de Argentina, de Brasil. Y en eso partidos, bueno, en el momento estaba a cargo Pekerman del fútbol joven. ¿Mm? Y estaba Mario Herrera también, que era un veedor que era súper conocido, que en algún momento también trabajó en la U, que bueno, hoy día que en paz descanse, pero la primera vez me fue a buscar a mí el año 94, a mí con Claudio Maldonado Pekerman, y mis papás no me dejaron porque ya era muy pequeño todavía, tenía 11 años. Te fue a buscar Pekerman. Pekerman allá a la Juventud 2000 y no me dejaron. Entonces se vino Claudio solo acá a Santiago. Y al otro año hicieron un mundialito nuevamente y fue Mario Herrera a buscarme y ahí sí ya me dejaron ya con 12 años venirme. Y ahí bueno, cuando te viene a buscar un equipo como Colo-Colo a una provincia que es de Curicó, uno ya se va ilusionando más y va abriendo un poco más esa mente de decir, bueno, algo hay, alguna condición hay, ahora depende de mí, de mi dedicación, de mi sacrificio, de mi pasión, de lo que yo esté dispuesto a entregar en los entrenamientos, mi adaptación también, porque no es fácil de una persona que es de Curicó, que es una ciudad que es más pequeña, llegar a Santiago, donde es grande, tráfico, hay que andar solo en micro, Sí. no conoce a nadie. Me fui a una pensión donde era una familia que no conocía, afortunadamente viví con Claudio Maldonado, que ya nos conocíamos y esa adaptación se hizo mucho más fácil. Vivíamos hoy día donde está el Florida Center, donde había en casa antes, vivíamos ahí, entonces cruzábamos el departamental y entrábamos por detrás a los entrenamientos. Y desde ahí ya empecé a darme cuenta también, después cuando a medida que también fui evolucionando en los entrenamientos, fui creciendo también en los entrenamientos, mejorando en todos los aspectos. Y cuando ya me empezaron a subir de categoría, cuando ya me empezaron a llamar al grupo de proyección, cuando ya me empezaron a llamar a plantear a entrenar también de vez en cuando, ahí también uno se va dando cuenta que uno va bien encaminado. Nadie garantiza que uno pueda llegar a ser Claro. profesional, pero uno va bien encaminado. Y en ese proceso también fue sumamente importante Julio Rodríguez, porque yo llegué en el 94-95 y Julio llega el mismo año también a Colo-Colo y empezamos a trabajar y él fue importantísimo en ese crecimiento, desarrollo deportivo y profesional también y personal también de ese crecimiento que estaba hablando. Oye, ¿y tu familia cómo se toma todo este? Porque, bueno, lo decía en la pasada, pero te fue a buscar Pekerman, ¿no? Sí. Es uno de los técnicos más importantes de Sudamérica y, ¿por qué no del mundo? Sí, el tema formativo.
Y claro, y usted, la familia le dijo que no primero, después te dicen que sí. ¿Qué decían tus papás, tu mamá? Bueno, mis papás son separados, entonces estaban separados en esa época. Pero al principio tenía que ver con tenía que ver con el tema de estudio, tenía que ver un poco de terminar bien quizás, pero ya después cuando van un segundo año ya se dan cuenta que si bien es cierto está, por muy separado que esté, hay un apego también a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, aunque estén separados. eh, no pusieron ningún problema y en ese aspecto lo agradezco porque siempre tuvieron el apoyo hacia mí de decir, bueno, ándate, 12 años. Es Chico. difícil para una familia decir a un niño, ándate a Santiago, ándate a vivir en una pensión con otra familia, con 12 años, nosotros te vamos a estar apoyando desde acá, lo que necesites. Pero también es uno chico, yo era somos 3 hermanos, soy el más pequeño también. Ah, Entonces, regalón, algo, seguro. algo. Entonces se genera ese también, pero el apoyo que ellos tuvieron hasta el día de hoy fue fundamental para ellos. Yo sé que lo sienten, yo sé que sintieron que se haya ido el niño de la casa, Claro, pero bueno, era parte de lo que yo quería también, de lo que yo buscaba. Si yo no hubiese querido, digo que no, y punto. claro. Pero lo quería también, entonces no fue fácil, no digo que por mi condición y mi personalidad fue fácil, porque sí, en algún momento probablemente lloré estando solo en la pensión, Mm. pero bueno, es parte de ese crecimiento también que me llevó también a ser futbolista profesional y hacer la carrera que hice. Oye, son momentos complejos porque por un lado, me decían, bueno, mis papás se separaron hace poco, estabas con tu mamá, vienen de Colo-Colo a buscarte tampoco, no es un equipo pequeño, no es el que te vienen a buscar, es Colo-Colo, y te vas muy chico, entonces muchos procesos de cambio, ¿cómo lo fuiste enfrentando entre la separación de tus viejos, veniste a Santiago y a una edad que la adolescencia misma, ¿cómo lo fuiste enfrentando como para poder lograrlo? Porque te puede haber caído en cualquiera de esas. Sí, bueno, la separación nunca es fácil, sobre todo cuando uno es pequeño, porque uno siempre tiene después con el tiempo va entendiendo que uno quiere que las relaciones duren para Para toda la vida, siempre, claro. para toda la vida. Uno busca eso y uno Sí. espera eso desde el ver a los papás en una relación sólida y es lo que va transmitiendo también. Seguramente lo que me fue ayudando mucho fue el haberme ido. Eh, Porque me ayudó a pensar en otras cosas, me ayudó el tema del cambio de ciudad, de adaptación a otra ciudad, a un club distinto, lo que representaba Colo-Colo en esos años, todavía, pero había ganado hace no muchos años la Copa Libertadores, un equipo que venía con eso, me ayudó muchísimo, yo creo, porque llegaba, me iba a entrenar, o me iba al colegio, llegaba, me iba a entrenar, entonces tenía poco tiempo de pensar en lo que pasaba En en mi casa. casa. Entonces eso yo creo que me ayudó muchísimo. No, uno me ayudó a madurar más rápido, me ayudó a entender muchas cosas más rápido, me ayudó a entender mi objetivo que tenía para poder llegar a ser profesional, me llevó a enfocarme. Entonces de una cosa que es muy mala, que es negativa, lo traté de transformar en algo positivo para lo que yo quería y pretendía en este cambio de casa, de ciudad, de familia, de club, de todo, de conocer compañeros nuevos. Y en ese aspecto creo que lo canalicé de muy buena forma y me sirvió muchísimo. Y debutaste, lo contabas, Mm. 18 años, empezaste ya a convivir con todo el plantel y llega una oportunidad en un momento duro, Mm. ¿cierto? Año 2002, la quiebra de Colo-Colo. Un año durísimo. ¿Cómo se vive ese proceso primero, Eduardo? Porque uno hoy día vemos a Colo-Colo, grandes jugadores, muy bien pagados, digamos, la infraestructura va creciendo. Está un Colo-Colo el que vemos hoy día, ni cerca de lo que estaba pasando en ese momento. Colo-Colo quiebra. ¿Cómo es la quiebra de Colo-Colo? Es dura porque lo estábamos viendo ahí. Nosotros veníamos del año 2001, que yo era el tercer arquero detrás de Marcelo y de Claudio, de un año malísimo, donde no pagaban los sueldos, donde había agua fría, que no es tan terrible, pero no es lo ideal desde el No profesionalismo. es lo normal. Uno siempre habla de lo deportivo, del plantel, pero la estructura que para ser funcionarios monumentales de personas es grande y ellos también estaban impagos. Entonces cuando se decreta la quiebra, había una incertidumbre total, no sabía qué iba a pasar. Cuando llega Juan Carlos Safi, que es el síndico, a tomar el club,
dejó un montón de incertidumbre al principio con todo lo que hablaba, si no se sabía si seguía o no, si tenía que liquidar el club, si él alcanzaba para los activos para pagar todo. Empezaron a liquidar a Rematar Cienfuegos, que era la sede del club. Entonces, toda esa incertidumbre se genera. Y acá después lo que se empieza a dar es que ya no había plata para contratar grandes jugadores, no había plata para mantener el club. Entonces, bueno, Juan Carlos nos reúne, Jaime Pizarro ya lo habían elegido para llevar el proyecto a cabo, a él, ya al Pillo Vera, y al Dani Morón y el Chano también, que también se sumaba, junto a Ariel Paliana, que era el PF, que era argentino. Y ahí empezaron a coger. Pues entonces, cuando Jaime dice que yo iba a ser el arquero número 1 del club, fue importante, fue tremendo ese respaldo también. Después dependía de mí si lo sostenía en el tiempo o no con rendimiento. ¿21? 20-21 por ahí. 21. Sí. Siendo el titular de Colo-Colo. Sí, era importante. O sea, después de tremendos arqueros que había tenido, Sí, claro. Claudio y Marcelo, que eran los dos que habían jugado el último año. Marcelo se retiró, Claudio iba a seguir, pero no llegó a acuerdo finalmente con el síndico y se terminó yendo. Entonces ahí me quedé yo, se quedó Víctor Loyola, se quedó Claudio Bravo, y éramos los tres arqueros que estábamos ahí. Yo siempre digo que este es el título, yo siempre hablo para mí, de los dos más importantes. Está la Copa Libertadores, que tiene que ver con lo que representa para el club a nivel todo, deportivo, psicológico, emocional, a nivel nacional también, a nivel sudamericano es sumamente importante. Y está el título de la quiebra por lo que genera, porque si no, porque hablamos de que si este título o el título de la quiebra o la quiebra no hubiésemos ayudado a que se levantara esa quiebra y el club siguiera existiendo, estaríamos hablando que el club no existe hoy día y no hay más títulos después. Entonces, desde mi punto de vista, creo que no se le ha dado ni la valoración ni la importancia que debe tener este título en todos los aspectos. Porque es un título que es sumamente emotivo, que es un título que es sumamente emocional. Lo que generó la gente fue espectacular. Sí. Se volcó la gente a ayudarnos, no solamente a nosotros, porque el club necesitaba seguir funcionando y seguir pagándolo no solamente a los jugadores, que ganábamos nada o muy poco, y toda la gente que necesitaba hacer funcionar el club. Claro. Y era importante, la colotón, ir a programas, grabar comerciales, 40.000 personas a todos los partidos, Jugaban en todos lados. llenábamos todos los estadios de visita, jugábamos el domingo en campeonato y en la noche, al otro día temprano, tomábamos el bus, nos íbamos a jugar a Los Ángeles, fuimos a Punta Arenas. Si no me equivoco, ese año jugamos entre 63 y 70 partidos, y la mitad tiene que haber sido amistosos para ir en ayuda del club. Terminamos muerto, pero lo hicimos con una alegría, con una pasión, con una satisfacción. Vimos que muchos de esos jugadores que no habían debutado mucho profesionalmente estaban capacitados para Colo-Colo, y de ahí muchos fueron creciendo, fueron evolucionando, y fueron siendo importantes también para el club. Pero yo digo que es un título que es maravilloso en todos los aspectos, lo que se generó, lo que nosotros generamos entre nosotros también como equipo. Cuando hablamos que somos amigos, éramos amigos todos adentro, y nos ayudábamos y nos motivábamos, y el equipo después empezó a jugar bien y empezó a obtener resultados. El primer torneo llegamos a semifinales, que lo perdimos de tonto con Rangers. Después el segundo lo ganamos contra Católica en la final, y de ahí se empieza a generar algo muy lindo con la historia del club. Es difícil imaginar que un club tan grande como Colo-Colo pudo haber desaparecido. Es que ese grupo de jugadores del Cacique 2002 demostró que el amor por el club puede más que cualquier obstáculo. La pasión y el compromiso los llevaron a transformar la dificultad en una gran oportunidad y sacar al club adelante. Uno ve al club y me da tristeza verlo como está. Cuando estaba ahí en Rusia, ¿era una de tus metas y lo tenías como presente? Ya, voy a juntar unas luquitas para Sí. la casa de mi mamá. Sí, o sea, no solamente en Rusia, sino que desde que empecé a jugar siempre fue uno de los objetivos, de poder retribuir un poco todo lo que ella me dio en algún momento. La realidad dice que la U viene mejor que Colo-Colo, viene más solo, viene más estructurado, tiene rendimientos mejores. Pero bueno, los clásicos tiene eso, tiene que un poco la historia para atrás no se ve reflejada en esos partidos. Entonces, desde el punto de vista emocional y punto de vista deportivo, hay que ganar ese partido.
Oye, estamos en periodo de clásicos. ¿Cómo recuerdan los clásicos de ese año 2002, por ejemplo? Porque jugar con Colo-Colo la U, ¿cierto? Ya tiene su qué, pero jugar Colo-Colo la U con Colo-Colo en la quiebra, ustedes salían a jugar la vida, me imagino. ¿Cómo lo Sí, vivían? ¿Cómo? Sí. siempre los clásicos son importantes, son especiales. Yo digo que el partido en sí es el mismo, pero lo que genera un clásico afuera, en la prensa, en la gente, los banderazos, son importantes y uno los vive distinto. La gente te lo hace ver distinto también en la semana, te para en la calle, que no te puedes perder el clásico, que hay que ganar, que no te puedes equivocar, que por más allá que haya sido un equipo formado para salvar el club, te lo exigían igual el clásico, porque es un tema de historia. Nosotros también, los que éramos formados en casa, te lo van enseñando desde el fútbol joven también, que tampoco se pueden perder los clásicos, que esos clásicos que hay que ganarlos sí o sí, como sea. También uno viene con esa mentalidad. Y los clásicos de ese año fueron importantes. Si no me equivoco, empatamos 0-0 en un Monumental y después ganamos 3-0 en el Nacional, ahí donde está los goles del Guay, que cuando va al banderín, saluda. Ese partido Guay que fue extraordinario. Teníamos un Cabezón Espina también que era tremendo. Yo siempre digo que sin el liderazgo de Marcelo hubiese sido imposible conseguirlo, conseguimos. Si no hubiésemos tenido a Marcelo en ese año, era imposible, era imposible. Y esos clásicos eran importantes, los ganamos, lo disfrutábamos. También teníamos jugadores jóvenes que volábamos, que volaban, que andaban bien, que rendían. Ese clásico en el Nacional pasamos por arriba, pero completamente ese 3-0. ¿Cómo recuerdas esas semanas de clásico? Porque ese año fue particular. Decía, la gente nos pedía que ganáramos. Pero ¿cómo se vivía esas semanas de clásico en la quiebra? ¿Cómo lo hacía sentir la gente? A lo mejor alguien les regalaba algo, los iban a alentar en el Monumental, no solamente con el banderazo, a lo mejor de otra forma. Mm. No, no, se vivía más o menos de la misma forma. No, nunca nos regalaron cosas, pero sí, te lo hacen sentir. Más allá que ya nos empezaban a conocer también en las calles, a reconocer. Entonces también lo hacían sentir del apoyo. Nunca de la mala onda, nunca de la falta de respeto, sino que siempre exigiendo ganar porque es lo que requiere el club más allá de la situación. Y nosotros también sentíamos esa obligación de no fallarle a la gente, Claro. de estar ahí para ellos, porque ellos se habían volcado ante una causa, ante una situación que era adversa del club, apoyarnos. Nosotros teníamos esa obligación de retribuirles por lo menos, pues no sé si ganar, pero entregarnos por completo, por intentar ganar ese partido, de no dejar de luchar, de no dejar de creer, de no dar ninguna pelota por perdida. Y nos matábamos por ellos. De verdad que nos matábamos por ellos. Oye, recordemos los goles de Waiki, ¿cómo lo viviste? Tú estabas del otro lado, pero Sí, porque nunca esperé que empezara, si no me equivoco, empezó acá, empezó a saludar y fue tremendo, después lo molestábamos con eso. Eh, el Guay que tenía una personalidad que era muy extrovertida, tiraba todo para afuera y soltaba, pero nunca pensé que el Guay que fuese a celebrar así ese gol. Pero le salió lindo, fue bueno, fue bien comentado también, hablado también después del partido. Eh, no, fue una locura. Yo lo viví con mucha, yo tampoco era mucho de celebrar, pero siempre lo viví con mucha, por lo menos, mucha alegría que a ellos les fuera bien también, porque eso era parte del equipo. Oye, este ha sido el año del centenario de Colo-Colo. Sí. Eh, Tenía que ser un año espectacular, pero las cosas no se han dado. ¿Cómo te lo explica un poco, Eduardo, este centenario un poco truncado, ¿no? de Colo-Colo? Es difícil explicarlo. Yo creo que, tal como dices tú, tendría que haber sido un año extraordinario, de celebración, de recordar, de memorar cosas, de ver la historia, eh, de transmitir y traspasar esa historia, pero ha estado en un tema de resultados deportivos bajos, en términos de disputa de bando en el club, ha sido malo. Lo que aconteció también en Copa Libertadores con Fortaleza, el fallecimiento de los dos niños, que fue una lástima, las suspensiones, los resultados en Copa, el resultado acá, lo que ha pasado con el técnico.
eh, lo que pasó con la gira centenario también, que también se termina opacando un poco y todo lo que tiene que ver con celebración del año del club se ha ido opacando. Entonces ha sido malo porque ha sido mal gestionado, porque ha sido mal elaborado, más allá de los resultados, porque el centenario uno lo puede planificar desde el disfrutar, del pasarlo bien, que ojalá vaya acompañado de los resultados. Pero esos resultados también van influyendo quizás también en eso. Una lástima, porque era un centenario que diría que el 98% no va a tener otro centenario en el Sí, club claro. o del club. Y una lástima que se haya farreado toda esa oportunidad de disfrutar y pasarlo increíble en este año. ¿Duele como colocolino? Sí, duele mucho porque uno ve al club y me da tristeza verlo como está, me da tristeza verlo con las disputas, con las peleas, me da tristeza verlo con los rendimientos, con los resultados. Los resultados pueden ser parte del fútbol, pero hay rendimientos deportivos que han estado muy bajos, decisiones muy malas, muy nefastas para el club, disputas de quién es presidente, quién no es presidente, qué objeto no objeto balance para poder sacar de la presidencia a una persona. Y duele muchísimo, porque el club no es eso. El club tiene que ser social y tiene que transmitir eso, y tiene que transmitir alegría, y tiene que seguir compitiendo, y tiene que seguir consiguiendo títulos. Yo hoy día los jugadores no los veo disfrutar, los veo sufrir, y tiene que ver con todo esto, con todo lo que va pasando en el día a día también. Por eso me duele muchísimo ver al club en la situación que está. Contábamos de este hermoso título en la quiebra, ¿cierto? Que ustedes enfrentan una crisis en el fondo del club y la sacan adelante. Este año ha tenido muchos rasgos de crisis, quizás no económica, pero sí de crisis. Se viene un clásico, ahora ya. Sí. ¿Qué le podemos decir al equipo? ¿Qué dirías tú como desde tu experiencia, desde que ustedes sacaron un equipo adelante? No solo ganaron un clásico, ganaron un título, pero se enfrenta a un clásico, es la posibilidad quizás de tener un aire, de respirar un poco. Sí, bueno, el aire también se da también por descomprimir un poco con la salida del técnico, así que también yo creo que de ese aspecto muchos jugadores se liberan también Claro. eh, para poder hacer algo distinto. Ojalá lo podamos ganar, ojalá la realidad dice que la U viene mejor que Colo-Colo, viene más solo, viene más estructurado, tiene herramientas mejores. eh, pero bueno, los clásicos tiene eso, pues, tiene que un poco la historia para atrás no se ve reflejada en esos partidos. Entonces, desde el punto de vista emocional y punto de vista deportivo, hay que ganar ese partido, que los jugadores se liberen, que jueguen. Van a tener una dupla técnica que también transmite mucho y que también representa mucho para el club, que es Lucho Pérez y Hugo González. Entonces, que se empapen de eso también y que se empapen un poco de esa energía, de esa historia. Ellos ya saben lo que es jugar clásico, saben lo que es ganar, saben lo que es el club también. Entonces, es simplemente retomar una esencia que está perdida y ojalá que se pueda retomar en ese partido que sería fundamental. ¿Quién debería ser o quiénes deberían ser los líderes de este Colo-Colo? Arturo, sin duda. Esteban Pavel lo ha demostrado también en los últimos años. Quizás su rendimiento deportivo no ha sido el adecuado, pero desde el punto de vista del liderazgo tiene que estar. Eh, el bicho, yo lo sumaría al bicho porque es un tipo, primero porque es hijo de uno de los máximos ídolos del Sí, club, claro. es un tipo que es serio, que es profesional, que transmite esa seriedad, que quizás su rendimiento ha ido más inestable, pero es un tipo que puede transmitir mucho también desde lo que transmite desde el fútbol, desde la formación en Colo-Colo. Entonces, yo diría que esos tres, que son los que vienen acá, quizás el Tuto, que también tiene más experiencia, Amor, que debiesen ser los que van liderando, los otros ya los veo mucho más callados, pero esos cuatro o cinco debiesen un poco llevar el camarín y liderar el camarín, independiente si juegan o no. Estamos hablando del Sí. liderazgo para poder levantar un poco el camarín. Eduardo Te Corona, campeón del 2002, todo bien, arquero número uno de Colo-Colo, y el 2003, Mm. una lesión, una luxación, ¿no? Entiendo que te marca también la carrera, porque estaba ahí en tu pick y viene esta lesión. Sí, no sé si estaba en mi pick, estaba yendo para allá, estaba muy en ascenso, había sido el mejor arquero también del torneo, estaba en la selección, eh, había comenzado muy bien también el año 2003 con la pretemporada, habíamos tenido muy buenos partidos ahí con Independiente, de Avellaneda en el Nacional amistoso de preparación, comenzamos la Copa Libertadores, no tan bien el resultado, pero también habían dado bien y se da esta un poco
la luxación de hombro contra el partido de Boca en el Monumental, y de ahí parte un poco esa historia más de resiliencia, de tristeza, de que se estanca un poco ese crecimiento en cuanto a lo deportivo por la operación. Me tomó un tiempo mayor a lo esperado volver, Casi un año, ¿no? casi 8 o 10 meses estuve para volver, y en ese 8 o 10 meses traen a Johnny Walker, porque Claudio se había fracturado un dedo en el entrenamiento. Entonces también aparece Claudio después detrás. A mí me costó muchísimo desde lo psicológico volver. Eh, Me costaba mucho lanzarme para el lado, para el lado derecho, porque tenía miedo, me daba miedo tirarme. Entonces me costó más de lo esperado. Y ahí, bueno, y ahí aparece un poco todo lo que aparece para atrás que aparece Claudio jugando. Y ya después ahí me toca más esperar. Pues ahí después ya tomo la decisión por algún inconveniente con Patricio Jamani, que reemplazó al síndico Juan Carlos Safi, y con Dabrowski en su momento, y tomé la decisión yo irme del club, porque me estaba haciendo daño yo por no volver a ser el que había sido el 2002. Entonces necesitaba volver a retomar y volver a sentirme bien e importante en el campo de juego. Pero sí, eso yo creo que frena un montón esa luxación. No, hoy día lamentarme no tiene sentido, porque no tengo idea que hubiese pasado a llegar, no, y ahí ponerme a pensar en eso Sí, ya es claro. algo que no tiene mucho sentido. Sí, estoy muy contento con la carrera que hice, así que después de todo eso. Oye, los contrastes de la vida, porque te fue muy bien, año siguiente te lesionas, y también surge la figura de Claudio Bravo, Sí. con el que compartiste mucho tiempo, además. Sí, me alegro mucho. Me alegro mucho. Le costó mucho a Claudio al principio. Le costó porque jugó un par de partidos, cometió muchos errores, fue criticado, pero Jaime y Daniel tenían claro que era una persona, por lo que demostraba en Claro. el día a día, una persona que era confiable en el tiempo. Simplemente tenía que un tiempo de adaptación a todo eso que hablábamos al inicio, pues de la presión, de la adaptación a la gente, de entrar en un estadio de 30.000, 40.000 personas. Y Claudio después lo asimiló bien. Y después, bueno, hablar de Claudio es historia pura hoy día en el fútbol chileno, y que para mí debe ser, para mí, el mejor arquero de la historia del fútbol chileno. ¿Siempre lo viste que iba a llegar lejos? Después de Real Sociedad, sí. Sí, sí, porque Claudio siempre estuvo bien seguro, siempre fue un tipo bien seguro, una personalidad también importante, siempre fue agrandado, canchero, decía yo voy a llegar y voy a ir ahí, eh, agrandado en el buen sentido de la Sí, palabra, claro. no en el malo. Y después, bueno, todo lo que consiguió, me alegro muchísimo, de verdad que me alegro muchísimo por todo lo que hizo. ¿Recuerdas algún momento con Claudio? Es que siempre estábamos juntos, ¿Concentraban juntos? concentrábamos juntos, sí, casi siempre concentrábamos los arqueros, entonces eh, siempre teníamos ahí conversaciones, hablábamos, eh, viajábamos, nos reíamos, entrenábamos juntos, hacíamos carritas de arquero, de arco a arco, Ah, mira. sí, de sobrepique, entonces, porque luego también le pegaba bien a la pelota, entonces también ahí hacíamos carritas y eran súper entretenidas, se hacía bien, bien, bien ameno. ¿Cómo era Claudio Bravo en esa época? Chico. Chico, pretencioso, preocupado por el pelo, andaba bien, bien Pokémon con el pelo, Sí. bien con las mechas ahí, sí, pero un tipo muy centrado, porque su familia también desde atrás lo apoyó siempre, y siempre le entregó como esa directriz, como él tenía que ser como persona, y él hasta el día de hoy lo es así. Oye, Eduardo, después de, bueno, Colo-Colo, sales de Colo-Colo, vas, ¿cierto? Te mueves por acá en Chile, pero hay un momento en que llega la oportunidad de ir a Rusia, Sí, 2005, si no me equivoco. Y te vas al fútbol ruso y te quedas mucho tiempo allá, sí. 5 o 6 años, y haces carrera allá. ¿Cómo fue eso? Ese impulso? El año 2005. Bueno, yo salí a final del 2004 de Colo-Colo, me fui 4 meses a Audax Italiano, jugué ahí, y al principio del año del 2005 firmé en Huachipato por 2 años. Y comencé a hacer la pretemporada, estaba Arturo Salá en Huachipato, hice la pretemporada 2 semanas, y me llega el llamado para ir a Rusia. No lo pensé ni lo dudé, así que ahí a Arturo no le gustó mucho, porque él quería que fuera el arquero Claro, seguro. de Huachipato, así que ahí tuvimos algunas diferencias de conversaciones, que sí, que me voy. Y me fui a Rusia, y ahí estuve 6 años, del cual no me arrepiento en lo absoluto, porque fue
Yo diría que primera etapa de Colo-Colo y la etapa de Rusia fueron las mejores de mi carrera. A mí en lo deportivo me fue muy, muy, muy bien. La gente me quería mucho. Hasta el día de hoy soy el mejor arquero de la historia del club. Está en la página, ¿eh? En Está la en la página. página, sí. Fui ahora el año pasado, fui porque me llamaron al lado de la base de entrenamiento, que es el complejo de entrenamiento. Hay un parque que es enorme y están unos murales de los mejores jugadores de la historia del club y estoy ahí yo también Mira. en eso. Entonces ese reconocimiento también es importante. Soy el mejor arquero sudamericano hasta hace 3 4 años atrás de la historia de la Premier League en el equipo ideal. Entonces esas cosas también me van llenando un poco de orgullo de todo ese sacrificio que hablábamos al inicio para poder llegar a eso y trascender, que era lo más importante. Y eso tiene que ver también con sacrificio, con el respeto que tenía por la profesión, por lo que me gustaba entrenar, por lo que me gustaba jugar. Entonces todos esos sacrificios se generan ahí. Entonces para mí fue un orgullo estar ahí en Samara. Palabras favoritas que nos pueda enseñar a quien te quiero ver para aprender un poco de ruso. ¿Cuáles eran las más usadas? O sea, siempre los garabatos, cuando uno va a un lugar, siempre es lo primero que te enseñan. Y después lo que más utilizaba era lo que hablaba en la cancha, pues, marca, anda atrás, anda arriba, salgan, y las puteadas también a todo el mundo. A propósito de, bueno, de Rusia, del legado, de la familia, ¿cierto? Porque regresas por estar cerca Sí, de la familia. Después de que vuelves de Rusia, logras comprar una casa a tu mamá. sí. Le logras regalar una casa a tu mamá. Quizá de los mejores momentos que uno puede tener en la vida, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que uno aspira siempre, uno poder entregar un hogar a la madre que te dio la vida, tal como lo comentaba al inicio, que te contuvo, te dio la posibilidad de soltar también desde cuando es chico, esa oportunidad y poder cumplir ese sueño es importante para uno, también llena el alma, satisfacción. No digo de haber cumplido misión cumplida, pero por lo menos uno aporta con algo que es importante para ellos, que es un techo y una casa donde ella no tenga que pagar un dividendo, donde no tenga que pagar absolutamente nada para poder seguir viviendo hasta que ella se vaya, ¿no? ¿Cómo se llama tu mamá? Liliana. Liliana. ¿Cómo fue ese momento? El niño vuelve de Rusia y le compra la casa a la mamá. ¿Cómo lo viste? Sí, bueno, ella arrendaba casa en ese momento, entonces le gustaba donde vivía y en algún momento yo me contacto con el dueño de la casa y se la compré. ¿La misma casa donde La ella misma vivía? casa allá donde vivía. Me llevo con la llave ahí, pero también yo soy cero emotivo para esas cosas, entonces traté de una forma más simple de poder entregar esa casa. Entonces llevo con la llave, le entrego la casa y ella, bueno, ella es súper emocionada y súper agradecida también por eso hasta el día de hoy, pero tiene que ver con eso, con entregar algo también porque siempre hablamos de que los papás entregan mucho. Sí. Y siento que eso también puede ser al revés, puede ser recíproco de entregar algo en la medida que uno puede, no todos tienen la posibilidad de poder hacerlo. Pero eso también me deja muy tranquilo, me deja muy feliz también desde el aspecto de acá del alma. Cuando estaba ahí en Rusia, ¿era una de tus metas y lo tenías como presente? Ya, voy a juntar unas luquitas para Sí, la casa de mi mamá. sí, o sea, no solamente en Rusia, sino que desde que empecé a jugar siempre fue uno de los objetivos, Siempre lo... de poder retribuir un poco todo lo que ella me dio en algún momento. ¿Tu mamá sigue viviendo ahí? Sí, sí, viviendo hasta el día de hoy. Mira, ese es un momento que uno, el poder agradecer en la vida, en O sea, general, básicamente eso, pues es agradecer por todo lo entregado, por los valores, por aguantar, por soltar, por un montón de cosas. Pues simplemente por ser la mamá de uno, por entregarte la vida y dar la posibilidad de poder estar acá en este mundo. Así que en ese aspecto yo soy un agradecido y si lo puedo agradecer con algo que es material, uy. que tiene que ver con algo importante que represente para ella, que es una casa, yo feliz. Oye, y está bien que tú eres más así piola, pero ¿le avisaste o le sorprendiste como ya, no pagué el arriendo, la casa es tuya? No, ¿Cómo le hiciste? no la avisé, pero me contacté con el dueño, hice todos los trámites en la notaría, Piola. en los bienes raíces, y ahí le dije, pues le llegué cuando ya estaba todo el tema de la escritura lista, le llegué con la escritura.
Y la llave ya la tenía y así ya vivía ahí, entonces no le podía entregar la llave, pero sí. ¿Vivías a la hora de almuerzo? O sea, No, viajé estaba en Santiago, viajé allá, llegué tarde, llegué como a la hora de 11, y ahí le entregué, le avisé que la casa era de ella, que ya no tenía que pagar más arriendo y todo lo demás. me imagino la cara de impresión No, de... ella llorona, así que ahí se emocionó y la gracia, bueno, hasta el día de hoy, pero no, uno no busca la gracia, uno busca que ella se sienta feliz y que tenga su espacio, y que ese espacio no la moleste a nadie, porque no venga nadie a golpear la puerta, hoy tienes que pagar el arriendo, hoy tienes que pagar esto, sino que simplemente ella pueda disfrutar y vivir hasta que ella no esté nomás. Oye, Eduardo, con una gran carrera, Mm. siempre con buenos rendimientos, siempre un arquero destacado donde fuiste, hay momentos donde tuviste que enfrentar muchas críticas por el peso. Sí, Fueron momentos, me imagino, duros igual, porque las críticas son descarnadas a veces. sí, sí. Bueno, y en ese aspecto no le doy mucho valor a lo que pueda decir a la gente en relación a esas críticas. Hoy día las redes sociales son un arma que es muy potente para Mm, destruir, mm, más que para alabar, que sí, para dar una muestra de cariño, sino que siempre es más destruye. Y sí, efectivamente, a mí yo el último tiempo a mí me costaba mucho más de lo normal poder estar en mi peso. No era que no quisiera, sino que me costaba más nada más. Y luché contra eso. Pero sin embargo, el profesionalismo con el cual me entrenaba y me dedicaba a eso, eso no se modificaba. Trataba siempre de estar bien. Que me costaba, bueno, era otra cosa, pero siempre al último la gente se fijaba más en eso que en los rendimientos deportivos. claro. Eh, a mí no me duele, sí, me duele más por la familia, porque la familia es la que lee, la que ve, y a veces ellos lo sienten mucho más que uno. Yo no lo sentía, a mí de verdad que me da exactamente lo mismo. No es que no me importara, me daba lo mismo, nomás porque eh, yo sabía lo que podía jugar, lo que podía rendir, que no era lo ideal, pero bueno, tenía que seguir luchando con eso hasta el día que me retiré, nada más. ¿Cómo lo manejabas? Y desde, bueno, también de tratar de, me imagino que hacía el esfuerzo por llegar a tu peso, si me costaba mucho, porque a veces también hay cosas corporales, el cuerpo va cambiando, ¿no? Y hoy día también hablamos de que mucha gente critica el cuerpo de otro y no debe ser. ¿Cómo lo manejabas tú? ¿Cómo se hace? Sí, no es fácil. Y esa crítica que dices tú de hablar del cuerpo de otras personas no está bien. No está bien. eh, Porque yo te aseguro que el 95% de esas personas que me criticaban eran el triple que yo, o Seguramente. cuatro veces más. Seguramente. Entonces no tiene lógica. Entonces por eso digo que no, que lo digan o que lo hablen no me molesta. Siempre fui muy fuerte de la cabeza y siempre en lo deportivo siempre tuve la capacidad de poder abstraerme de todas esas cosas. Entonces para mí no me molestaba, bueno, me molestaba a mis compañeros, me decían gordo, me decían esto otro, pero es una broma que interna que me da exactamente lo mismo, nos reíamos. Entonces no me complicaba, de verdad que no me complicaba nada, nada, porque yo sé el esfuerzo que hacía, yo sé todo lo que hacía, yo sé todo lo que me mataba entrenando, me iba al gimnasio en las tardes e intentaba, tampoco es que estuviera una monstruosidad, sino que era Ujú. un poco más de mi peso ideal, pero lo asumía y lo tenía que asumir. Y a mí lo que me dejaba mucho más tranquilo, que de una u otra forma todos los entrenadores me respaldaron en eso, porque sabían lo que yo le podía entregar jugando y Sí. lo que le podía entregar transmitiendo también a mis compañeros en los entrenamientos y en el campo de juego de la competencia. Entonces, que si está bien o está mal, ya es discutible, pero yo estaba con mi conciencia tranquila porque me mataba por estar bien. Y él llamaba la prudencia también En a los todo. que están detrás del computador, No, es que porque eso no van a tener nunca. Para ellos es bueno, fácil. Para ellos es fácil. Por eso es importante no sumergirse tanto en esas redes, no que pescar las que tanto. hacen daño, por lo menos. Sí, po. Oye, Eduardo, hemos hablado mucho de Colo-Colo también y tú eres arquero de Colo-Colo, ex arquero de Colo-Colo, todavía de Colo-Colo todos los tiempos. Sí, Brian Cortés sí. se fue hace poquito. ¿Estuvo bien? Yo ahora hay un tipo que lo estimo mucho y desde el día uno que llegó Iquique, que lo he respaldado en todo, Ya. en comentarios, en defensas públicas. Que si está bien o no está bien que se haya ido, yo siempre digo que Colo Colo es más grande que Peñarol, para mí. Quizás cambiar Colo Colo para ir a Uruguay, no sé si el fútbol uruguayo es más potente que el chileno hoy día.
Pero también creo que hay una necesidad de decir, bueno, ok, no perdí la confianza del técnico, no estoy jugando, no veo solución para jugar en el tiempo y necesito jugar porque soy el arquero de la selección. Y quizás tome una decisión más por lo deportivo y quizás Uruguay le da una vitrina distinta y decir, bueno, esto me da un salto para poder ir a Europa. Que ojalá sea así. Si fue una buena decisión o no, el tiempo lo va a decir. Yo creo que de cambiar por club no está bien. Yo creo que por lo deportivo, si no estaba jugando, está bien porque es lo que para él es lo que él quiere y es lo que él creía que era mejor para él en ese momento. Y tampoco es cuestionable ni jugable porque también la gente tampoco lo estaba ayudando mucho, respaldando mucho. Entonces también le da un alivio también a su cabeza y a su familia de poder estar un poco más tranquilo en Uruguay. ¿Debe ser Brian el arquero de la selección? Para mí sí. Para mí sí. No veo otro hoy día que esté en condiciones de serlo. De los que vengan jóvenes, está ahí potencial, está Vicente Berneo, está Reyes, y veo a Ahumada quizás, el de Audax, pero un par más que todavía no creo que estén con la madurez de poder soportar un proceso de selección en el momento que está la selección. Y Brian, dentro de todo, ya es un tipo que ya tiene experiencia, ha jugado en la selección, ha jugado en el equipo más importante del país, ha sido titular, ha sido importante el año pasado también en esta remontada a los 10 puntos que estaba Colo-Colo. Entonces creo que él está capacitado. Que quizás tenga hoy día más inestabilidad en rendimiento, puede ser, pero creo que es el que debe estar jugando. Oye, hablando de formación, ¿estás con tu escuela de fútbol? Sí. ¿Para adultos? Sí, a raíz un poco de esta espera de dirigir en profesional, nació la idea de crear la academia, así que ahí tenemos la Academia de Fútbol Eduardo Lobo todos los jueves de 20:45 a 22:15 en las canchas sintéticas del Estadio Nacional. Así que los que quieran sumarse, invitadísimos. Queremos hacer algo distinto, quiero hacer algo distinto en cuanto a entrenamiento. Estamos generando partidos, fui hace poco a jugar a Arica con los ex San Marcos de Arica, entonces le entregamos un poco la experiencia de jugar en el Carlos Ditburg, de jugar en estadios profesionales. Tenemos pensado ir en noviembre ahora a un cuadrangular a Mendoza, entonces queremos entregar cosas que son distintas también para la academia en cuanto a metodología de trabajo, también hacerlos vivenciar más sesiones de entrenamiento como profesional, más que estas academias que tienen circuito de entrenamiento, más en la parte física, sino que ya más todo con balón y enfocado en la parte técnica y táctica. ¿Y dónde te contacta la gente ahí? Lo ponemos. En Instagram ahí, en Academia Edulobos, así que ahí cualquier información, el teléfono no me lo sé de memoria, así que ahí se lo paso después para ponerlo. Manéjese. Ya que te contacten entonces, está bueno, Cuando está quieran. entretenido. Sí, ahí estamos siempre ahí contestando y dando toda la información necesaria de la academia. Ya lleva un mes la academia, tenemos 35, 40 jugadores, así que está creciendo, va bien, están contentos. También me entretiene a mí para poder hacer algo distinto también en cuanto a lo que yo hago. Y esperando la oportunidad, algún equipo también que pueda... Sí, estamos esperando. Ha estado duro, ha habido poca rotación, pero siempre esperando ahí, presentando, estudiando, haciendo presentaciones para poder cuando esté esa posibilidad estar preparado. Siempre una tremenda conversa con Eduardo Lobo. Le damos un aplauso, ¿no? Al profesor Eduardo Lobo hoy día. Eduardo, de verdad, muchas gracias por compartir tu vida con nosotros, tus historias. La verdad que lo pasamos re bien. No, gracias a ustedes. Para mí, de verdad que siempre digo, conversar de fútbol es importante, que la gente conozca un poco más de lo que uno hace, de lo que ha hecho, de cómo ha sido en su infancia, siempre es importante. No siempre se dan estos espacios, así que agradecidísimo, espero les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. Lo cerramos con un Eduardo Lobo estuvo en Te Quiero Ver en ruso, puede ser, ¿no? Para hacerlo algo distinto. Te quiero ver. Está más difícil. No importa, si igual no sabemos. Eduardo Lobos, сейчас я хочу тебя увидеть. Te quiero ver. Conocer a Eduardo me ratifica que no hay tormenta que derrumbe a una persona cuando tiene la convicción de lograr sus metas. Y también que el amor y pasión por los colores se lleva en la sangre hasta la eternidad. Seguro que pronto Eduardo encontrará como técnico la posibilidad de ser protagonista nuevamente en una cancha.
Eduardo Lobos, te quiero ver.